El próximo 7 de octubre Venezuela elige nuevo presidente. Hugo Chávez, que va por la reelección, ya tiene un rival. No se habían acallado aún los festejos de sus partidarios cuando el flamante candidato opositor a las elecciones generales del próximo 7 de octubre en Venezuela se veía obligado a intercambiar sus primeros cruces con los partidarios que responden al presidente Hugo Chávez. Hoy Venezuela amaneció con una nueva realidad política. Ustedes lo saben. Y además con un nuevo liderazgo al frente de esa realidad política. No nos intimida los recursos ni las lealtades que el gobierno compra. Lo dije ayer en mis palabras, lo vuelvo a repetir. Yo no quiero ser líder del mundo. Yo no quiero ir a otro país que me estén esperando para rendirme pleitesía. Yo quiero ser líder de mi país. Los aliados de Chávez no dudaban en calificar a Enrique Capriles Radonsky, triunfador en las primarias de la opositora Mesa de Unidad Democrática, como un fascista y burgués al servicio de los peores intereses. Ahora, cuando ya la burguesía tiene su candidato, pero no solo la burguesía, los golpistas de abril tienen su candidato, el tirano Carmona tiene su candidato, los yanquis tienen su candidato, Ade y Copey tienen su candidato, porque el candidato burgués es todo eso y mucho más. Es el candidato de la antipatria, es el candidato del capitalismo, es el candidato de los yanquis, y nosotros a esa burguesía la vamos a barrer en las elecciones de octubre de este año. Las vamos a barrer electoralmente, democráticamente, pacíficamente. Capriles, de 39 años, actual gobernador del estado de Miranda y parte de una de las familias más ricas del país, evita por el momento el cruce directo con Chávez, pero deja planteada la posibilidad mientras repite que sus verdaderos adversarios son el desempleo y la inseguridad. Las suspicacias de los chavistas no son infundadas. Durante el golpe de 2002 contra Chávez, Capriles, que en ese entonces era alcalde del municipio de Baruta, participó del violento asedio a la Embajada de Cuba en Caracas. En esa oportunidad, ingresó a la sede diplomática junto con algunos periodistas con el pretexto de sumarse al diálogo para descomprimir la situación. Pero su verdadera intención era que le permitieran revisar la embajada para descubrir a eventuales funcionarios del gobierno de Chávez refugiados allí, cosa a la que el entonces embajador cubano Germán Sánchez Sotero se opuso con determinación. Eso es un bochorno internacional lo que está sucediendo en este momento. Eso va contra los principios éticos, humanitarios. Un demócrata, un humanista no puede admitir tener a niños sin agua, sin electricidad y sin comida. No lo puedo ratificar ni afirmar que aquí no haya ningún venezolano asilado. No lo puedo hacer simplemente porque yo no pude dar una revisión a la embajada. Desde el gobierno aseguran que la oposición magnificó la convocatoria a primarias en las que Capriles consiguió casi 3 millones de votos. Todo indica que el camino del candidato opositor no estará exento de dificultades. Además de confrontar el gobierno al que busca desalojar Capriles, deberá manejar con mucho cuidado la relación puertas adentro de la coalición para que la unidad que declama se sostenga en algo más que sonrisas y abrazos levantados para las fotos. Y la Mesa de Unidad Nacional que lo postula está formada por unos 30 partidos. El economista Diego Salichetti, candidato presidencial en 1978, el ex dirigente sindical Pablo Medina, el gobernador de Zulia, Pablo Pérez, y la diputada María Corina Machado, expresidenta de Súmate, la organización política financiada por la estadounidense Fundación Nacional para la Democracia para debilitar a Chávez, se alinean con Capriles, pero mantienen sus aspiraciones personales latentes. En estas elecciones, Chávez, al frente del gran polo patriótico, buscará obtener una nueva reelección luego de 13 años en el poder, habilitado por la enmienda constitucional, votada en el referendo del 2009, que permite la postulación de manera continua.
Las elecciones del 7 de octubre permitirán elegir presidente a quien obtenga la mayoría simple de sufragios entre un padrón de 18 millones de votantes. Sobre estos comicios sobrevuelan, una vez más, los Estados Unidos. Rozando la injerencia, algunos medios de prensa norteamericanos ya hablan de un seguro triunfo opositor, mientras el secretario de Estado adjunto para Asuntos Públicos, Mike Hammer, no oculta su deseo de que los venezolanos tengan nuevas oportunidades para expresarse y poder elegir a sus líderes. Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela están congeladas desde la retirada mutua de los embajadores en 2010. El reciente cierre del consulado venezolano en Miami, que sucedió a la expulsión de la cónsul Livia Acosta Noguera, profundizó aún más las distancias entre Chávez y Barack Obama. Por ahora, nada hace pensar en una derrota de Chávez. Los últimos sondeos muestran que la intención de voto lo acompaña y que conserva más del 50% de adhesión popular. A Capriles, el tiempo le juega en contra. Solo 10 meses tiene este abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello para convencer a 18 millones de votantes de que será capaz de gobernar Venezuela y que cuenta con un proyecto político alternativo al de Chávez que al mismo tiempo responde a las necesidades y demandas de todos los venezolanos. Es muy interesante cómo casi todos los medios de comunicación que se oponen a Hugo Chávez, a su forma de gobernar, a su proyecto político, resaltaron el gran éxito de Capriles y de toda la oposición por haber sacado casi 3 millones de votos, que es solamente 3 millones de votos si uno piensa en un padrón electoral de 18 millones. Ahora, eso lo podemos hablar después, Telma, porque vos lo conociste a Capriles, le hiciste una entrevista. Claro. Quería preguntarte qué impresión te causó en su momento cuando lo entrevistaste y ahora que lo ves apareciendo como alguien que habla por toda Venezuela, no es de derecha, no es de izquierda. Bueno, yo cuando lo vi justamente estaba haciendo la campaña para gobernador de Miranda, elección que ganó. Y ahora se juega por algo mayor, que es la presidencia de Venezuela. En realidad no cambió tanto si nos ponemos a pensar él personalmente su estrategia. En aquel momento es un muchacho joven que se nota que es de una familia educada, habla varios idiomas y tiene algunos posgrados hechos en el extranjero. Esto se nota en su presencia y es muy moderado y muy ambiguo. O sea, era bastante difícil sacarle un plan electoral preciso. Y su estrategia en aquel momento era así, frente a un Chávez que es más confrontativo, que es más excesivo, verbalmente muy aparatoso, digamos, él se mostraba como un hombre moderado. Y me parece que ahora, por lo que estuve viendo, la línea que va a seguir es similar, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. Creo que la imagen que dieron, y fue una demostración de fuerza a mi juicio bastante importante, de la oposición tiene que ver esto con la moderación. De hecho, María Corina Machado, que era la que decía vote duro, recibió muy pocos votos, y el que aparece como el moderado, como poniendo una puesta en escena de nosotros somos los democráticos, claro, organizamos primarias al estilo norteamericano, no como Chávez, que se elige a sí mismo, que no hay ningún tipo de posibilidad de debate. Ahí no debaten, nosotros debatimos, organizamos debates televisivos, confrontamos ideas, contemplamos diferentes posturas. Hay un hombre de izquierda como Pablo Medina, yo no sé si se lo puede definir todavía Pablo Medina como alguien de izquierda, pero que viene de la izquierda, tenemos muchas opiniones, y yo al frente como una persona moderada. Claro, pero lo interesante que sí, yo lo fui viendo a lo largo de todos los viajes a Venezuela, es que en realidad esta situación democrática de la interna se le debe al gobierno bolivariano, al gobierno de Chávez, de esa posibilidad democrática. La derecha venezolana cambió mucho a lo largo de este tiempo. Yo cuando fui, por ejemplo, a cubrir las elecciones del año 2006, que también eran presidenciales, me sorprendí por la falta de marketing electoral que tenía la derecha. En ese momento el candidato era Manuel Rosales. Y tenía unas pancartas totalmente deslucidas, con pocos colores, sin consignas claras. Era como que la derecha estaba acostumbrada a imponerse o a transar entre un partido y otro. Hoy soy presidente yo, mañana sos presidente vos. Eso se notaba. O el boicot, como hicieron en el año 2005. Dijeron, bueno, nosotros boicoteamos y entonces la elección no se produce. Ahora entraron en el juego democrático, y eso me parece lo más llamativo y lo más destacable de lo que está sucediendo en Venezuela. Es que la derecha tuvo que adaptarse y aprender las reglas del juego democrático. Es interesante que en el informe se recordaba la intervención de Capriles en la toma de la Embajada de Cuba durante
durante el golpe de Estado de 2002. Y también, otra cosa que a mí me llamó mucho la atención, los medios de comunicación, otra vez, que se oponen a Chávez, no recordaban, en su inmensa mayoría, uno no lee todo, obviamente, uno hace una síntesis de muchas cosas que lee, no recordaban que María Corina Machado fue una de las que firmó ese acta de destitución de Hugo Chávez durante el golpe de Estado. Y esto parecía como tapado. Son las cosas que uno tiene que recordar. La toma de la Embajada de Cuba no fue algo menor. El hecho de haber organizado un golpe de Estado y haber firmado un documento avalando el golpe de Estado no es algo menor. Por eso es interesante lo que vos decís. La pregunta es si cambiaron. Pertenecían a la otra etapa, eso. Sí, pero la pregunta es si cambiaron. ¿Cambiaron o se adecuaron a un nuevo momento donde entienden que para vencerlo a Chávez tienen que cambiar el discurso? Sí, la estrategia es hacer, bueno, ahora nosotros somos buenos, somos democráticos, vamos hacia el consenso. Esa es la postura frente a lo que se marca como antidemocrático o totalitario, que es lo que los medios de comunicación en Venezuela tratan de indicar. En el caso de Capriles, además, me parece un poco al caso de Juan Manuel Santos. No es que él tenga medios de comunicación, pero sí pertenece a una familia muy poderosa que tiene medios de comunicación, lo que se llama específicamente la cadena Capriles, tiene radios, tiene canales de televisión, tiene revistas, tiene por ejemplo, estudios de doblaje, están vinculados a todo lo que sea cadenas de cine, así que, digamos, tienen además el apoyo del resto de los medios de comunicación que no son de ellos, es decir, está muy cubierto, no solo internamente, sino también por Estados Unidos. Es un candidato que va a tener mucha fuerza, le va a hacer le va a dar mucha pelea a Chávez y bueno, veremos qué pasa en octubre. De todas maneras, algunos medios de comunicación, especialmente otra vez los que se oponen a Hugo Chávez, instalaron la idea casi como que ganó. Lograron apenas 3 millones de votos, Chávez logró 7 millones de votos en las últimas elecciones. A mi juicio también lo que instalan en cierta medida y juegan con esta ambivalencia de que si no ganan va a haber fraude. Sí, siempre lo han instalado, esa idea la han instalado en todas las elecciones y lo que sí me parece un paso de gran inteligencia de parte de la oposición venezolana es haber presentado esta vez un candidato. Yo creo que eso también muestra un aprendizaje, si querés, democrático o de astucia, no lo sé, por parte de la oposición. Nos quedan varios meses, veremos qué es lo que pasa. Veremos lo que pasa, seguramente ya vamos a tratar el tema también otra vez. Tal cual, para